Yaiguaja Castillano. Entiéndase por esto va solo. Siga. Sí. Siga. La puti. La misma palabra. Ja. Pero ya hay pausa para por En agosto de 2014, en Mocoa, Putumayo, Colombia, se realizó un taller entre los indígenas Xiona con el objetivo de contribuir para el programa de etnoeducación que está siendo desarrollado por la Asociación de Cabildos Indígenas de los Pueblos Xiona, ACIPS. Los profesores, abuelos, abuelas y otros interesados de las comunidades Xiona del río Putumayo, Puerto Asís y Mocoa se reunieron en la sede de la Organización Zonal de los Indígenas del Putumayo y durante 2 días se dedicaron a revisar y traducir al español narrativas escritas en la lengua Xiona. ¿Y desde cuándo está en Colombia? Llegamos lunes no fue aún. Ese es mi hijo. Muy buenos días. Quiero como agradecerle bastante hoy. Estamos al presente nuestro pueblo Xiona. Siobain de Mocoa y Siobain de Buenavista. Está Xiona del Hacha. Agradecerle a doña Juanita, que viene desde el Brasil. Está al presente con nosotros. Está doña Juanita Moya, que también está presente, que ella ha estado siempre en parte de educación. Y aquí entonces hablamos, en una toma de Remedios sale el territorio como el gran espacio educativo. Pero aquí es un territorio simbólico, en donde el territorio es mente, corazón y vientre. Y alrededor de él empezamos a organizar todo el proceso educativo. El programa de etnoeducación se encuentra articulado al plan de vida elaborado por las comunidades y destaca la necesidad de la revitalización de la lengua con la participación de los abuelos y sus narrativas como repositorios de memoria, historia y cultura. El taller fue organizado por la antropóloga Jean Landon y el estudiante de doctorado Pedro Musalem, junto con el responsable de ACIPS para la educación, Manuel Carlosamo Acuguaje. Es primero contar de que acá llegan unos que se mire el empeño que tengan en fortalecer y querer apuntarle al modelo educativo propio que estamos construyendo en este momento para el pueblo Xiona. Siempre nosotros estamos en el fortalecimiento de nuestra cultura, fortalecimiento de lo que sea el proje de nuestro idioma, esa es la base fundamental, guiado por la parte espiritual con los taita, que es el fundamento, el pilar que sostiene nuestro proceso organizativo. Ahora la propuesta sería comenzar a revisar las historias que recopiló don Felito en los años 60 y proyectarlas acá adelante en Maicucá. Wujobo. ¿Qué quiere decir Wujobo? Ahí está mal escrito en las camisetas. Varias veces he dicho que está mal escrito, pero Que se regresa a su casa. Sería como buscar la forma más adecuada a la que está el contexto en el que nos desenvolvemos nosotros allá. La forma de hablar, el dialecto. Dichas narrativas fueron registradas por el taita Luis Felinto Piaguajé en su juventud, después de aprender a escribir su idioma con el profesor Casas Manrique en Bogotá en la década de 1960. Un objetivo no es solo para corregir, pero también discutir con ustedes cómo es la mejor manera de aprovechar, dónde podemos usar en este proyecto de educación para imaginar lo posible. Es bueno saber lo que existe. Claro, claro. hay varias historias que podríamos revisar. El baile antiguo de los Xiona, el Yajé de Dios de Arsenio Yaiguaje.
Cuento de invierno. Así contaban lo que hicieron. ¿Cómo será mejor traducción? Bájelo, sí. Reoye tu anísica. Cuando al moler mal dice uno, reoye totame o reoye moleme, dice oye tuame, reoye tuame. Claro, ahí sí. ¿Cuál es la mejor traducción de esa expresión? Ocorreo bainmi. Oscoreu. Oscoreu es, o sea que tiempo de agua. Tiempo de Ajá. invierno. En invierno. Oscoreu. Pero Oscoreu está puro nubes de agua. No tenemos nada de firmamento, nada. Ya no miramos ni el sol. Estamos en Oscoreu. Cuando llega el tiempo de invierno, ¿qué hacíamos nosotros los abuelos, nosotros los indígenas? Pues llegaba el invierno, pues no podían salir a trabajar a nada, y entonces se sentaban ellos a hacer los oficios, pues había maíz, se sentaban a desgranar y pues para hacer la chicha, todo eso, pues se ponían a tostar. Ese era el oficio de los abuelos antes y pues hasta ahora nosotros lo hacemos. Eso puede ser. Además, mire que eso, hay un documento que empezamos a trabajar con el Taita Pablo, que es el tema del calendario. Y esas historias por lo menos serían perfectas. Tenemos que aprovechar estas historias de nuestros ancestros, que ellos tuvieron toda esa voluntad de dejar estas memorias para los hijos de nuestros hijos. Pues abuelo Ricardo, en paz descanse, el abuelo Estanislao, el abuelo Luis, y estaba el abuelo Aurelio. Bueno, todos ellos, como estaban unidos, ellos contaban lo que ellos pues se recordaban de tal parte a tal parte. ¿Y cómo andaban? No andaban en motor. No. Palanca y remo, palanca y remo. Comiendo pescado. Pescaba ahí y bueno, y ahí iba. En las capillas que estamos todavía construyendo de la escuela, ahí en esa parte es donde caben estas historias, porque así lo hemos diseñado para el primer ciclo, que los niños se acerquen a tres cosas fundamentales que son su territorio, su historia y su lengua materna. Entonces ahí es ahí, porque lo que decimos que en ese primer ciclo los niños se siembren la raíz, para que ya en el segundo ciclo, conociendo su historia, empiecen a conocer las historias de los otros pueblos vecinos. Primero que todo, quiero felicitarlos. Me siento bien orgullosa de que ustedes, como Sionas, se hayan sentado a mirar lo más importante y la esencia que se nos está perdiendo a nivel de pueblos, lo que es el idioma, la lengua propia, ¿no? Y gracias a ustedes, pues están como haciendo ese recreo en el sentimiento y en la memoria del pueblo Siona, con ustedes como haciendo de que despierte esa llamita que estaba como apagadita. Y desde ya me sintonizo aquí que ya ahora sí empieza como otra vez esa llamita a florecer. Será ahí en el 45 lo que hablaron los abuelos, no será que por corregir allí. Yui Taisi, Buen compa con
Toda la Santa Noche bailó. Hasta el otro día. Una pairana osibana. Lo interesante de los narrativos que el Filipo registró es que muchos hablan del pasado, hablan de las fiestas, hablan de cómo fue y terminan con un lamento, y esto es ya en los años 60. Cuando los misioneros vinieron y imponieron a los indígenas a hablar la lengua materna, a quitarnos las culturas de nosotros, sí, y ahí fue donde vinimos a quitar toda la lengua de nosotros y meternos a la vida moderna, y eso es lo que estamos nosotros equivocados, y perdimos todas nuestras costumbres, las culturas, todo eso. Nos castigaban para que no hablen la lengua materna, todo eso, y entonces por eso, pero nunca yo me olvidé. Si yo seguí pensando que eso era de nosotros, esa era la herramienta de nosotros, eso es. Abuelo. Por eso nosotros como indios tenemos dos caras, uno al futuro y otro al pasado. Si no recuperamos lo pasado, estamos muertos. Así es. Entonces la cuestión, y yo hago esto también para los profesores, porque como son textos más cortos y escritos que podemos hacer traducciones, ¿cuáles son las maneras que pueden ser incorporadas en la escuela? Me parece que debemos utilizarlas diariamente, llevándolas a la escuela, aplicándolas, puede decirse, en la mañana, digamos así, pero que llegue todos los días con una historia nueva, que la coja, que opinan. Yo trabajo mucho con eso, aunque no tengo bastante, pero he trabajado con la historia de la Chagra, el pueblo, una historia de Taita, la Guayusa. He trabajado bastante con esas historias y a los niños les gusta, y dibujar, motivar. Entonces esa parte ya creo que uno como docente ya va a la creatividad, todo el diseño y la motivación que le ponga a uno, al estudiante, mire, la raíz de dónde venimos, qué hacemos. Pues para nosotros es como algo que nos motiva, porque pues eso es propio de nosotros, porque a veces uno, pues en lo occidental, pues también nos toca trabajar, ¿no? Pero uno va y encuentra una leyenda, un mito, pero es de otras comunidades, de otros pueblos, de otros departamentos, entonces donde a ellos los motiva más es lo propio. Algunos jóvenes habían sugerido que sería bonito que antes de cada historia dijeran, para los que no los conocieron, quién es la persona que va a hablar ahí, y ponerle una parte antes de cada historia contando quién era la persona que iba a hablar. Pues si hubiera la posibilidad de que nos dejaran lo que está en idioma y a ver qué se puede avanzar durante este tiempo, porque nosotros tenemos que poner parte, nosotros más no, porque pues el trabajo no es solo de los docentes, como nosotros decimos, el trabajo es de los padres, de los abuelos, de la comunidad y en conjunto nosotros los docentes, porque pues yo también tengo mi abuela, ella habla el idioma, sí. Y pues ya sería una tarea como de uno pues también empezar a investigar y preguntar, porque pues habiendo un material y si no se lo hace, pues, estas personas que lo entienden muy bien pero no lo hablan, se fueran 1 mes y medio, nos dijo el Taita Felito, a estar con ellos allá como en inmersión. Y ya ellos sabían leer y escribir, porque ya van más adelantados. Y empezar a formarse una escuela así, para que ellos además fueran a... Sí. Hasta ahí vamos como trabajando en proyectos. Seguimos. Hakatiani Unyato Hai Sotorgana Hochao Bagina.
¿Yo soy el único o yo soy el mejor? ¿Cómo queda mejor? Pues él se alababa que él era el mejor, decía. Pero podía haber otro sapito que cantaba mejor también. Esos que falta ahí. Falta otra palabra. Hakakina bakwa ko yarani usko uñoñeña. ¿Iñoñeña? La revitalización de la lengua Bain-Coca se ha tornado un desafío tanto para los profesores en las escuelas como para las familias en las comunidades, pues enfrentan dificultades asociadas a su contexto político, económico, social y generacional. Sino que le digo, nosotros trabajamos en las escuelas con las uñas. Uno de docente no maneja solamente esta parte, también tiene que manejar la parte occidental, y mire que ahí viene el choque. Si hubiera más apoyo tanto del gobierno, de otras partes, les doy y aporto que la educación indígena Siona fuera mejor, inclusive tuviéramos mejores resultados. Y yo me preocupo por eso, por la lengua. Si tuviéramos la lengua Siona, les sugiero que nadie dijera los Sionas están acabando, no. La lengua está ahí y los resaltaríamos. Y eso es donde nosotros tenemos que fijar a ver cómo podemos dar solución a eso para no deteriorarnos en este mundo, porque si no, no hay otras alternativas, nos deterioramos lastimosamente. Si quieren hablar los profesores, vienen otros profesores de otras etnias, ¿cómo van a tener ese interés los niños de aprender? Pues no lo hay. Y de ahí están terminando. Y si nosotros como padres hablantes le decimos a los hijos, mijos, hablen, tampoco no lo hablan. Eso ya pasó, ya estamos civilizados, ya estamos a la vida moderna. Esos son ustedes allá, eso lo dicen a uno. Lo poquito que estoy hablando, lo aprendí por ahí andando. Y hoy que estoy aprovechando de mi papá, tomando remedio, sí, estoy en una escuela. Y ahí donde estoy aprendiendo a hablar un poquito mi idioma. El yagé a nosotros nos enseña. Ese yagé es el material que nosotros queremos, ¿sí?, con los abuelos. Volviendo hacia atrás, los tiempos, cuando estaban nuestros mayores, pues había mucha posibilidad de aprender, entender el idioma, el Bain-Coca de nosotros, porque una de las partes, porque todos los abuelos y abuelas eran meramente sionas, y más que todo se hablaba en pura lengua. El idioma propio de nosotros se lo enseñaba, lo aprendían, era la pesca, en la chagra, en las ceremonias de yagé, todo eso. ¿Por qué? Porque todo se prestaba, nuestro territorio era libre, no es como ahora que estamos totalmente apretados, mucha colonización, muchas empresas transnacionales que están en nuestros territorios, el conflicto armado que se vive hoy es bastante crítico, no era como lo de antes, entonces todo eso se prestaba anteriormente y que ahora todo eso nos está afectando a nosotros. Olvidar nuestra parte de la cultura, olvidar nuestra lengua, ahí se está muriendo todo. Pues estamos dejando ir nuestra propia lengua materna, ya es porque queremos, porque los abuelos lo hay todavía, los hablantes, los que cuentan historia, los que hacen danzas, comida tradicional, ¿no? Todo eso son lo que son cosas que maneja un pueblo, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, que nosotros como comuneros de nuestros propios pueblos empecemos que nuestros niños
empiecen a recoger lo que ya se está perdiendo. Que ellos conozcan qué han sido los pasos de nuestros abuelos. Y eso debe ser que uno como padre empecemos a recopilar con nuestros hijos lo que ha quedado atrás. Y yo creo que como dicen, que con plata o sin plata uno puede arrancar. A pesar de los problemas contemporáneos que estas comunidades enfrentan, el interés de este pueblo por recuperar su lengua se ha traducido en avances positivos para este proceso. La preocupação que a cultura siona vai morrer. Eu vou dizer uma coisa que passou comigo. Quando saí em 74, eu pensei, a cultura siona vai morrer, porque eu estava vendo que os niños não estavam falando mais Maicocá, os jovens não estavam querendo tomar Yahé. Então eu pensei, sem taitas, como vão sobreviver? Como vai sobreviver esta cultura, esse idioma e sem os taitas? Pero, de facto, vocês estão em uma situação muito melhor porque vocês têm consciência de sua riqueza. Consciência da riqueza dos maiores. Consciência da riqueza do idioma. Então, nesse sentido, eu puedo dizer, después de 40 años, yo estaba errada. He estado en varias comunidades, ¿no? Por ejemplo, yo creo Bopilluya, ya, Gonzayabá y Buenavista, Cítara. Esa comunidad de Cítara, ellos escuchan y no hablan, ya es como las loritas, los niños. Y los ancianos, todos, tengo 13 ancianos. Ya de mi parte, yo a ellos no me están pagando, pero yo dije, venga, rescatemos la cultura. Y están aprendiendo, ¿ya? Y a base de eso ya ellos ya hablan, ya saludan, ya los ancianos también ya saludan, dejan la vergüencita, pero ya están junto con uno. Aquí está la compañera Diela que me está mirando y también está al pie de ellos, ¿ya? Y yo de mi parte estoy muy orgulloso que yo tengo que dejarle un granito de arena a ellos. Uno de mis sueños ha sido el fortalecimiento de la lengua materna, porque pues uno ve esa necesidad. Como hija de un pueblo siona y que no puede hablar, esa es como la tarea más grande de uno. Entonces, pues ahora que estoy en una comunidad indígena, propia indígena, donde está el compañero Roger también acompañándonos por 2 meses simplemente que él está ahí. Pues acá el compañero Elkin también había estado el año pasado y él dejó un avance. Y pues ha sido algo alegre porque pues él ya ha empezado a enseñarle a los niños y yo también, las horas que él está, practico. Son 12 niños, donde parece que ellos no pusieran atención, pero mentiras, que la mentalidad de ellos captan y aprenden rápido. Eso es lo que hemos hablado, que la inmersión, estarse ahí. Completamente, papá, no me hable nada en español, todo dígamelo en Maicocá, que yo sé que en un mes es mucho lo que avanza y cada 6 meses que pudieran hacer ese deber hasta que ustedes mismos suelten la lengua, pero hay que hacer ese deber y no como un sacrificio, sino como una responsabilidad histórica. A mí me llena de mucha emoción que la maestra diga eso, que hace 40 años ella pensó que se iba a acabar. Ya, y bueno, gracias a Dios hoy todavía estamos hablando algo, pero porque hubo otros como el Taita que a los 17 años dijo, dejo todo y me voy, a los 17 años. Acá tuve la oportunidad un ratico con la abuela Alba que me gustó y pues es algo que nunca la había escuchado. Ella me decía que de la pronunciación de dónde viene, porque también estoy estudiando y a uno le enseñan, pero lo que es el español, cómo se pronuncia y de dónde viene la pronunciación. Entonces eso es algo muy bonito porque pues yo creo que pues en mi vida nunca lo había escuchado y lo vine a escuchar hoy. Gracias a ustedes y a los abuelos por todo ese conocimiento que nos dan. Surupá.
Con permiso. Ven. Bueno, nosotros vamos a cantar agradeciendo a la profesora Juanita, porque tantos años que ha venido, se acordó de nosotros, se vino, entonces vamos a agradecer mucho a ella. Entonces nosotros los tres vamos a cantar nuestros idiomas, agradeciendo a ella, a todos, a ellos. Yuremos kusenya, musa kwarai ni kena kokaka nyachoyu. Akasani merde kena diusuni se bonu dayu tukama. Hadekani achoyu sia kwa ho baingo kacamai kwata pero baimana kanyumi. Jekena haku sama hakaya yo bama bai uha nyaka yo siwa ka bam jure kalahi kono ho chabe jure mukuseya karete ohi hakasani ro hayu jekena hade rotago saini rotago makro baiko ya gracias.